Ya estamos en horario, así que vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver muerte celular, apoptosis. Vieron que se cambió un poquito el cronograma respecto a lo que estaba originalmente, pero bueno, retomamos con apoptosis y la clase que viene, es decir, el martes, doy autofagia. Yo les recomiendo fuertemente que vengan porque autofagia no hay prácticamente nada en ninguno de los dos libros, ni en el Alberts ni en el Lodge. Bueno, vamos a ver hoy el tema de muerte celular y en particular la muerte celular por apoptosis. La muerte de una célula es parte del ciclo de vida de una célula, ¿no? Y es un proceso importante. De hecho, hay un comité de muerte, ¿no? Donde hay varios científicos que están especializados en el tema que se reúnen periódicamente y ellos establecen determinados criterios de muerte celular. Y en el año 2014 clasificaron a la muerte celular en diferentes subtipos. Un subtipo que es la muerte celular accidental, que es aquella muerte que ocurre en células que están expuestas a estímulos extremos, y esos estímulos pueden ser físicos, químicos o mecánicos, y se trata de una muerte celular no controlada, donde hay pérdida inmediata, o sea, rápida, de toda la integridad estructural de la célula. El otro subtipo de muerte celular es la muerte celular regulada, que es la muerte celular que está iniciada por una maquinaria que está codificada en el propio genoma de la célula. Y además es un tipo de muerte que puede ser modulada tanto farmacológicamente como genéticamente. Dentro de la muerte celular regulada hay un subtipo que es la muerte celular programada, que es aquella muerte regulada que ocurre como parte de un programa de desarrollo o bien para preservar la homeostasis fisiológica de los tejidos adultos. Justamente la apoptosis, que vamos a ver hoy en detalle, se encuentra clasificada dentro de la muerte celular regulada y a su vez dentro de esta en la muerte celular programada. En realidad, nosotros vamos a hablar de apoptosis, pero es importante que sepan que existen diferentes modalidades de muerte celular regulada, ¿no? Que es, digamos, la que más interesa para estudiar. Todo esto que ven acá, justamente, es un esquema que está sacado de otro paper, que fue resultado también de una reunión de este comité de expertos en muerte celular, pero en el año 2018, y ellos clasifican los distintos subtipos de muerte celular regulada, cada uno de los cuales recibe un nombre diferente, acá tienen los nombres, pero lo importante es que sepan que, bueno, cada uno de esos subtipos de muerte regulada está caracterizada por una gran diversidad de mecanismos moleculares que disparan esos procesos, que cada uno de esos tipos de muerte celular se caracteriza por tener una morfología particular y que además muchos de esos tipos de muerte celular están interconectados entre sí. Es decir, puede ser que una célula comience a morir por un proceso de muerte y luego siga por otro. ¿Está bien? Nosotros, bueno, como les mencioné, nos vamos a dedicar específicamente a estudiar la apoptosis. Ahí habla de apoptosis intrínseca y extrínseca porque son las dos vías principales que vamos a ver después por las cuales se puede inducir o llevar a cabo la apoptosis. Entonces, bueno, ya que les mencioné que íbamos a estudiar la apoptosis, vamos a ver así a grandes rasgos en qué consiste este tipo de muerte celular. Entonces, tenemos acá, fíjense, una célula viva, ¿no? Que está normal, en homeostasis. En un momento determinado recibe un estímulo apoptótico, después vamos a ver cuáles pueden ser esos tipos de estímulos. Entonces, bueno, comienza a sufrir este proceso y va cambiando su morfología, ¿no? Hola, buen día. Por un lado, la célula se condensa, es decir, se va achicando, se condensa el citoplasma, la cromatina se condensa también. Van a ver que primero hay una compactación de la cromatina. Una cosa que sucede bastante tempranamente es la formación de ampollas a nivel de la superficie, ¿sí? Se forman estas especies de ampollas o blebs. Luego, bueno, hay un colapso del núcleo y de todas las organelas. Esto lo vamos a ver más en detalle hacia el final de la clase. Y finalmente, esas ampollas que yo les mencioné que se formaban en la superficie se desprenden en forma de vesículas que se llaman cuerpos apoptóticos, que van a ser
fagocitadas por células vecinas, ¿no? Macrófagos, que están en las cercanías de esa célula, de modo tal que la célula que se muere no va a generar una perturbación en su medio ambiente, es decir, no se genera inflamación como consecuencia de este proceso. Bueno, y de hecho, la palabra apoptosis viene del griego y significa caída de las hojas de los árboles en otoño. ¿Y por qué se tomó este nombre para este tipo de muerte celular? Bueno, porque justamente las células que se mueren por apoptosis lo hacen de una manera silenciosa, sutil, sin perturbar a las células vecinas, que es algo parecido a lo que pasa con las hojas que van cayendo de los árboles en otoño, ¿no? Entonces, bueno, con esa metáfora se tomó ese nombre. Bueno, vamos, antes de comenzar de lleno, a explicar cómo es la apoptosis, cómo se desencadena, bueno, y cómo va transcurriendo. Vamos a establecer la diferencia entre la apoptosis, que como recién les mencioné, es un tipo de muerte celular regulada, de otro tipo de muerte celular no regulada, que es una muerte accidental, que es la necrosis. No sé si alguna vez escucharon la palabra, ¿no? Necrosis, seguramente que sí. La necrosis es un tipo, entonces, como le dije, de muerte celular no regulada que ocurre ante una injuria celular aguda, importante, y se caracteriza por varias cosas. Pero en principio, cuando una célula se muere por necrosis, hay un daño en la membrana. Se altera la estructura de la membrana y como consecuencia se altera la permeabilidad de la membrana. Entonces ingresa agua a la célula, se produce edema, es decir, aumenta el volumen de la célula. También hay pérdida del contenido celular hacia el medio extracelular, se activan las enzimas hidrolíticas en el medio extracelular y eso hace que se dañe el entorno, ¿no? En el caso de la necrosis. Es decir, cuando una célula muere por necrosis, en realidad no es una única célula la que muere o se daña, sino que un gran número de células vecinas también, porque se genera inflamación. Bueno, y a diferencia de la necrosis, en el caso de la apoptosis, que es un tipo de muerte celular regulada, y podemos decir que es una especie de suicidio celular, la membrana permanece intacta durante todo el proceso, desde que comienza hasta que finaliza el proceso. Es decir, no hay alteración en la estructura de la membrana. Lo que sí hay es pérdida de las uniones celulares, tanto de las uniones célula-célula como las uniones célula-matriz. Entonces, la célula se separa de sus células vecinas. A diferencia de la necrosis, en este caso, el volumen celular disminuye, o sea, la célula se contrae, y como les dije antes, se forman vesículas que se desprenden como cuerpos apoptóticos, es decir que esos cuerpos apoptóticos son fagocitados por macrófagos y no se genera inflamación. Miren, acá tienen una fotografía obtenida con el microscopio, una microfotografía, ¿no? Electrónico de barrido. ¿Se acuerdan que el microscopio electrónico de barrido permite ver la superficie de la célula? Y así se ve una célula normal. Mientras que una célula que sufre necrosis tiene un aspecto como este que se ve acá, ahí se ve bien el daño en la membrana, y una célula que sufre apoptosis, bueno, ahí está tapado por este cuadradito, pero tiene este aspecto, ¿sí? Esas ampollas son los que después se van a desprender en forma de cuerpos apoptóticos. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí en principio, explicar para qué existe el proceso, cómo es que durante la evolución surgió este proceso celular de muerte tan específico que es la apoptosis. Una cosa que no les dije, que nosotros vamos a dedicarnos a estudiar la apoptosis porque la mayor parte de las células que mueren por muerte regulada lo hacen por apoptosis, ¿no? Y además se conoce bastante bien todos los mecanismos que la generan y los mecanismos moleculares que la disparan. Entonces, esto sería, lo que vamos a ver ahora sería cuál es la importancia biológica de la apoptosis. Bueno, por un lado, el proceso de apoptosis es fundamental durante el desarrollo normal de los organismos. Y eso es porque es necesario el proceso de apoptosis, por ejemplo, para la formación de diferentes estructuras corporales. Por un lado, por ejemplo, para la formación de los dedos, de las extremidades, tanto de las manos como de los pies, porque en un principio, cuando se generan estas estructuras,
no hay espacios entre los dedos, sino que hay una especie de tejido, digamos, formado por células que en determinado momento del desarrollo y ante una señal determinada, esas células que están en ese espacio deben morir por apoptosis para moldear los dedos, ¿no? Tal como los conocemos. También en la formación de órganos huecos, como es el intestino, es necesaria la apoptosis porque cuando se desarrolla el tubo digestivo lo hace como una estructura maciza. Entonces, en determinado momento, ante una determinada señal, esas células que están en la parte media de ese tubo deben morir para dar lugar, por ejemplo, al intestino, ¿no? Que es una estructura, como ustedes saben, hueca. Y esa estructura es absolutamente necesaria para que pueda cumplir con la función normal. En los anfibios también es importante el proceso de apoptosis, o sea, no solamente en los mamíferos, porque, por ejemplo, en la metamorfosis de la rana, ¿no? Un estadio bastante temprano, como es el del renacuajo, tiene una cola larga que le permite vivir en el agua, pero cuando pasa a la etapa terrestre, esa cola ya no es necesaria, entonces esas células mueren por apoptosis. Es decir, estas células que ya cumplieron su función son eliminadas por el proceso de apoptosis, de manera programada, ¿no? Y también es importante para el desarrollo temprano del sistema nervioso, el proceso de apoptosis. Cuando se desarrolla el sistema nervioso, se generan muchas más neuronas de las que normalmente van a existir en la vida adulta, ¿no? del organismo. Y eso es porque, digamos, es una estrategia que surgió durante la evolución, porque estas neuronas que se generan tienen que contactar con células diana, ¿sí? Van a tener que inervar a células diana, que son las que van a enviar factores de crecimiento, lo que se llaman factores tróficos, que son necesarios para que estas neuronas sobrevivan. Entonces, solo van a sobrevivir aquellas neuronas que hayan realizado un contacto verdadero con sus respectivas células diana. Y las que no, como no van a recibir una cantidad suficiente de factores tróficos, van a morir por apoptosis. También es importante la apoptosis para destruir células que representan, como dice ahí, una amenaza para el organismo. O sea, ¿qué células representan una amenaza para el organismo? Células que están dañadas, células que ya no son útiles, o células que son peligrosas por alguna causa. Un ejemplo de eso serían las células infectadas por virus o las células tumorales. La apoptosis es un mecanismo que sirve para combatir esos dos casos, ¿no? De células infectadas o células tumorales. Obviamente, muchas veces no es suficiente. También para eliminar células autorreactivas del sistema inmune, ¿sí? Esas son células autorreactivas, serían células que pueden montar una respuesta inmunológica contra componentes propios del organismo. Entonces, eso es una respuesta autoinmunitaria. Esas células deben morir por apoptosis, justamente para no causar esas enfermedades autoinmunes. Y también las células que tienen el ADN dañado, cuando este ADN no se puede reparar, van a sufrir el proceso de apoptosis, porque, bueno, obviamente, si no murieran esas células cuando se dividen por mitosis, transmitirían ese daño a las células hijas. Entonces, se prefiere, digamos, que se muera una célula y que no se afecte todo el organismo. Bueno, y también durante la vida adulta de los organismos sigue siendo importante la apoptosis. Normalmente, muchas de nuestras células continuamente entran en el proceso de apoptosis y en un organismo adulto que no está ni en proceso de crecimiento ni en procesos de crecimiento, por decirlo de alguna manera, más o menos 100.000 células por segundo se forman por el proceso de mitosis, ¿sí? Entonces debe haber un número más o menos aproximadamente igual de células que estén muriendo por apoptosis para mantener un balance apropiado y mantener un tamaño adecuado de los órganos, ¿no? Este balance, se dice que la célula o el organismo está en homeostasis, ¿no? Cuando el balance realmente está funcionando, puede acarrear patologías si
se pierde. Por ejemplo, se puede perder por una disminución de la muerte celular, en cuyo caso va a prevalecer la proliferación, y eso sucede en patologías, como el cáncer, por ejemplo, o puede ser que el desbalance ocurra por un aumento de la muerte, ¿no? Y disminución de la proliferación, y en ese caso va a haber patologías, por ejemplo, enfermedades degenerativas. Entonces podemos decir que la apoptosis es tan necesaria para el desarrollo normal y para la homeostasis corporal como lo es la mitosis. Bueno, justamente es un proceso tan importante que el descubrimiento del proceso y de cómo ocurre y de la importancia que tiene durante el desarrollo de los órganos, les valió el premio Nobel a estos 3 investigadores en el año 2002. Ellos justamente investigaban cómo es la regulación genética del desarrollo de los órganos, utilizando como modelo experimental este gusano, que ya lo habrán escuchado nombrar, que es el Caenorhabditis elegans. No sé si lo habían escuchado nombrar. Este es uno de los modelos, vieron que en la biología hay muchos modelos experimentales que se usaron para hacer diferentes descubrimientos de distintos procesos celulares. Bueno, una es la mosca drosófila, otro es el gusano, dentro de los anfibios habrán escuchado cuando vieron ciclo celular el Xenopus, ¿sí? La rana Xenopus laevis, no se las nombró la profesora. Son todos modelos experimentales, la levadura, Saccharomyces cerevisiae, que tienen sus ventajas como para trabajar en el laboratorio, y a partir de ellos se descubren determinados procesos celulares que luego se investigan en los mamíferos superiores, ¿no? Y en el hombre. Y bueno, justamente en el caso de la apoptosis se vio que para el desarrollo normal del gusano determinadas células tenían que morir en determinado momento. Bueno, después se estudiaron qué genes eran los que disparaban ese proceso en el gusano, y luego más tarde se vio que en los mamíferos también ocurría este proceso y que había genes codificados en el propio genoma de la célula que eran los responsables de este proceso. De hecho, las vías de la apoptosis están altamente conservadas durante la evolución en las distintas especies. Y esto significa cuando un proceso, cuando determinados genes están altamente conservados durante la evolución en las distintas especies, quiere decir que el proceso es fundamental para la vida de estos organismos. Bueno, y lo que se muestra acá en esta figura, esto no es para que lo sepan, pero es importante el concepto, ¿no? Acá a la izquierda se muestra la vía apoptótica del gusano, ¿no? Que es bastante sencilla, y a la derecha se muestra las vías apoptóticas, que ahora después vamos a ver con más detalle, de los mamíferos superiores. Entonces, es un poquito más compleja en este caso, pero fíjense que hay proteínas, sí, que están esquematizadas en el mismo color, en un caso y en el otro, que son homólogas. O sea, están codificadas por genes homólogos, esto quiere decir que cumplen la misma función en el gusano y en los mamíferos. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a describir el proceso de la apoptosis. Y vamos a describir primero cuáles son los principales estímulos que desencadenan la apoptosis. Hay 3 tipos de estímulos principales. Uno de ellos es la activación de receptores de membrana. ¿Cualquier tipo de receptor? No, obviamente que no. Ustedes vieron vías de señalización y vieron que hay muchos tipos de receptores que cuando se activan generan diferentes respuestas. En este caso, los receptores a los que nos referimos se llaman receptores de muerte. Son receptores específicos y obviamente van a interaccionar con ligandos de muerte, ¿sí? Entonces, cuando un ligando de muerte interacciona con un receptor de muerte, desencadena el proceso apoptótico. El otro gran estímulo, o el otro estímulo característico, digamos, de la apoptosis es el daño en el DNA, que puede ser causado por distintos tipos de moléculas, ya sea químicos, tóxicos, por estímulos físicos como la radiación ionizante, por el envejecimiento, por infecciones virales o por las mismas fallas que se pueden producir durante el proceso de replicación. En este caso hablamos de daño en el DNA que no se puede reparar. Si el daño no se puede reparar, la célula va a la apoptosis. Y el otro tipo de estímulo es el estrés celular. Diferentes tipos de estrés celular, ¿sí? O sea, cuando hablamos de estrés celular, ahí se incluyen un montón de cosas diferentes que constituyen un tipo de estrés celular,
Y acá, en el caso de la apoptosis, los principales tipos de estrés celular que la desencadenan serían la disminución, fíjense, en este caso hay una flechita para abajo, ¿no? La disminución o caída de factores tróficos, o de hormonas, o de señales de supervivencia, más o menos hablamos de lo mismo, o también el desacople de las uniones celulares, o el aumento de radicales libres. El aumento de radicales libres, no sé si alguna vez escucharon hablar de los radicales libres en orgánica. Bueno, puede llevar a lo que se llama estrés oxidativo, ¿no? En las células, y eso es un estímulo importante para desencadenar la apoptosis. Bueno, sin importar cuál sea el estímulo que inicia o desencadena el proceso de apoptosis, la consecuencia es la misma, que es la activación de un tipo de enzimas específicas que se llaman caspasas, ¿sí? Las caspasas son proteasas específicas, ahora las vamos a ver con detalle. Y se pueden clasificar en dos tipos, las iniciadoras, que son las que primero se activan, y las ejecutoras, que se activan por parte de las caspasas iniciadoras. O sea, se activan las iniciadoras y las iniciadoras activan a las caspasas ejecutoras. Y como les dije recién, son proteasas específicas, es decir, que van a degradar o van a aportar proteolíticamente a una gran cantidad de proteínas de la célula, ¿no? No cualquier proteína, como vamos a ver después. Pero esa degradación específica de proteínas dentro de la célula va a llevar a las características que nosotros mencionamos antes, ¿no? En una de las primeras diapositivas, de la apoptosis. ¿Qué va a producir eso? Va a producir retracción de la membrana y formación de ampollas, colapso del citoesqueleto, condensación del núcleo, degradación del DNA y formación de cuerpos apoptóticos, ¿no? Esa sería la consecuencia final. Igual todo esto lo vamos a seguir retomando a lo largo de la clase. Bueno, recién vimos los tres tipos de estímulos principales para la apoptosis. Ahora lo que vamos a ver son las vías principales de iniciación, que son dos, las vías principales. Lo que se llama vía extrínseca, que es la que se dice que ocurre de afuera hacia adentro, por eso es extrínseca. Y es la que depende justamente de los receptores de muerte. Es decir, que es en este caso el estímulo va a ser la activación de los receptores de muerte por parte de ligandos de muerte. La otra vía es la que se llama intrínseca, y como el nombre lo sugiere, comienza adentro de la célula. Y en este caso, la protagonista de la vía intrínseca es la mitocondria. Es decir, el comienzo o la vía de iniciación en estas dos vías es diferente, pero lo que es idéntico para ambas es el final. La consecuencia de la activación tanto de la vía extrínseca como de la vía intrínseca es la activación de las caspasas ejecutoras, que van a degradar un montón de proteínas, específicamente, ¿no? Un montón de proteínas celulares de una manera muy de una manera secuencial y específica. No van a degradar a la célula, se va a romper toda la célula, sino que la célula se va a ir desmantelando de manera muy específica hasta formarse esos cuerpos apoptóticos que son fagocitados, y la célula va a desaparecer. Bueno, entonces, ya que hablamos de las caspasas, que son las enzimas proteasas que degradan, o sea, que se activan como consecuencia de la apoptosis, vamos a decir que son específicas y además su nombre, ¿sí? Caspasas, ¿de dónde deriva? Las primeras 4 letras CASP derivan de Cysteine Aspartate Specific Protease. O sea, son proteasas específicas que clivan en residuos de aspartato y son ricas en cisteína, en residuos de cisteína. Es importante sobre todo un residuo de cisteína que tienen en su sitio catalítico, que es fundamental para que esas enzimas puedan clivar sus sustratos específicos. Entonces, son ricas en cisteína y clivan en residuos de aspartato específicos también, a las proteínas. Las caspasas forman una familia de proteínas, ¿sí? Hay muchas. Fíjense que cada una de ellas se nombra con un número diferente, 1, 2, 3, 4, bueno, así sucesivamente. Cada una de estas, que tienen un número diferente, son diferentes isoformas de la familia de caspasas, ¿está bien? Y a su vez, la familia de las caspasas se subdivide en 2 subfamilias,
Esta que vemos acá al principio, donde tenemos varios miembros que están acá en color rojo, que es la subfamilia ICE o ICE, como quieran decirlo, que es la subfamilia de la enzima convertidora de interleuquina 1, 1 beta. Esta subfamilia interviene en la maduración de citoquinas inflamatorias, es decir, son proteasas que clivan citoquinas inflamatorias y las activan de esta manera. Pero a nosotros no nos interesan en este momento porque no intervienen en la apoptosis, sino que intervienen en procesos inflamatorios. Entonces, cuando cursen inmunología, aquellos que cursen la materia, seguramente van a ver esta familia. A nosotros nos interesa la otra subfamilia, que se llama subfamilia SED3, y el nombre SED3 viene de la caspasa apoptótica principal del Caenorhabditis elegans. Es la primera caspasa que se identificó en el gusano como parte de la vía apoptótica, entonces la subfamilia recibe ese nombre. Y dentro de esta subfamilia SED3 vamos a tener dos grupos. Este que está acá con letras azules, formado por las caspasas 2, 9, 8 y 10, que constituyen las caspasas iniciadoras o activadoras. De estas cuatro, las únicas dos que tienen que saber van a ser la 8 y la 9. Recuerden esas, la 8 y la 9, y ahora van a ver por qué. Porque son las más importantes, digamos. Y dentro del otro grupo sería el de las ejecutoras, ¿no? El de las caspasas ejecutoras o efectoras de muerte. Estas caspasas ejecutoras son tres. La más importante de todas es la caspasa 3. También por lo menos recuerden ese nombre, y tienen que acordarse de una caspasa ejecutora. Ahora bien, vamos a centrarnos entonces en estos dos subgrupos que son las que nos interesan a nosotros. Si miran la estructura, todas ellas tienen lo que se ve como un rectángulo rojo, que es el dominio grande. Tienen un dominio grande, ¿no? O su unidad grande, con la letra L de large. Y después tienen una subunidad o un dominio pequeño, ¿no? Con la S de small en verde. Todas ellas tienen esos dos dominios. Y después, si nos centramos en el grupo de las caspasas iniciadoras, estas cuatro que vemos acá, si se fijan, algunas tienen lo que se llama un dominio carn, que se ve acá en azul con letras blancas. Dentro de ellas es importante la 9, o sea, la caspasa 9 tiene un dominio carn, y la 8, que yo les había dicho que tenían que recordar, tiene otro tipo de dominio, o van a ver que esto se llama prodominio, ¿no? Como lo dice acá. Es un prodominio dead. Se lo recalco porque ahora lo vamos a volver a retomar. Entonces, las iniciadoras pueden tener un prodominio CAR o un prodominio dead. Entonces, ¿cómo se activan las caspasas? Una cosa que yo no les dije es que las caspasas, si bien yo hablo así en general de caspasas, se sintetizan como proenzimas, es decir, como procaspasas, ¿no? ¿Y cómo se activan? Bueno, acá está representada también la estructura de una procaspasa, similar a lo que les mostré en la diapositiva anterior, pero esta imagen es del Alberts. Una procaspasa entonces tiene un dominio grande, un dominio pequeño y un prodominio, ¿no? Es una procaspasa iniciadora en este caso. Si se fijan, lo que está esquematizado acá, entre el dominio grande y el prodominio, y entre el dominio grande y el dominio pequeño, hay un residuo de aspartato en las procaspasas. Entonces, ¿eso qué les sugiere? Las caspasas se llamaban así porque clivan justo en residuos de aspartato. Entonces, dos moléculas de procaspasas iniciadoras que se encuentren lo suficientemente cerca van a poder autoclivarse y activarse, ¿sí? Entonces, de hecho, dos moléculas de procaspasa se clivan en estos dos sitios y forman la caspasa activa, que es un tetrámero que está formado por dos dominios grandes y dos dominios pequeños, como este que se ve acá. ¿Bien? Entonces, cuando se activa una caspasa iniciadora, esto sería la caspasa iniciadora activa.
Cuando se activa una caspasa iniciadora, inmediatamente tiene actividad catalítica como para activar muchas caspasas ejecutoras. Es decir, una molécula de caspasa iniciadora activa puede activar muchas moléculas de caspasas ejecutoras. Es decir, que se amplifica grandemente este fenómeno y se forma lo que se conoce como cascada de caspasas, ¿sí? Estas caspasas ejecutoras que se van a activar entonces van a clivar, van a realizar la proteólisis de muchas proteínas intracelulares, tanto proteínas nucleares como proteínas citosólicas. Y eso va a llevar a la morfología característica de la apoptosis. Bueno, una cosa que no dijimos es, una vez que se activa, ¿no?, la caspasa, fíjense que los prodominios, que están a nivel del extremo amino terminal, se pierden. Estos prodominios son importantes simplemente para la activación inicial de la procaspasa a caspasa. Luego son degradados, ¿sí? Tanto el dominio de reclutamiento de caspasa, CARD, que se acuerdan que estaba presente, yo les mostré en la diapositiva anterior, en la procaspasa 9, como el dominio efector de muerte o dominio DED, que estaba presente en la procaspasa iniciadora 8, ¿no?, que yo les mostré en la diapositiva anterior. Y esto es importante, ahora van a ver por qué. ¿Por qué es importante que tengan dominio CARD o dominio DED? De acuerdo a ese prodominio, van a formar parte de una vía o de la otra vía, de la vía extrínseca o de la vía intrínseca. Bueno, vamos a describir ahora cómo se produce la vía extrínseca, que se acuerdan que yo les había dicho que era la vía que se iniciaba de afuera hacia adentro, que es disparada por la interacción de un ligando de muerte con un receptor de muerte. Entonces, en este caso, fíjense, acá tienen los receptores de muerte, que en general se encuentran como trímeros en la membrana. Un receptor de muerte obviamente, como cualquier otro receptor, es una proteína transmembrana. Entonces, tiene un dominio extracelular, que va a ser el dominio que le permita unirse a un ligando específico, ¿no? En este caso, un ligando de muerte. Un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Este dominio intracelular, que acá está en negro, se llama dominio de muerte o death domain, ¿sí? En los artículos lo van a encontrar como death domain. Con respecto a los ligandos que pueden impactar sobre esos receptores de muerte, vamos a mencionar dos, los más comunes, que son el ligando FAS y el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, que por ahí ya lo vieron en la clase de señalización. Lo mencionaron, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, estos serían los dos principales ligandos de muerte. Bueno, vamos a hablar, en este caso tenemos el ligando FAS, ¿sí?, como una proteína, como digamos, también está como un trímero. En este caso no está soluble, sino que se expresa, una proteína que se expresa en la membrana de una célula, que es un linfocito citotóxico. ¿Bien? Entonces, este ligando FAS, como trímero, puede interaccionar entonces con este receptor de muerte que está en la célula diana, digamos, la célula que va a sufrir apoptosis, y cuando se produce esta interacción, el receptor de muerte, a través de su dominio de muerte, justamente, puede interaccionar con una proteína adaptadora, que en este caso es la proteína FAD, con 2D, FAD. Acá están las que significan las siglas, ¿no? Factor asociado al dominio de muerte. Esta proteína adaptadora tiene un dominio de muerte con el que puede interaccionar con el receptor de muerte y además tiene un dominio efector de muerte, que es el que se ve acá en rojo. Justamente a través de ese dominio efector de muerte o dominio DED, no sé si les recuerda algo, puede interaccionar con el prodominio DED de la procaspasa 8. ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior? La procaspasa iniciadora 8 tiene un prodominio DED. Bueno, justamente a través de ese prodominio DED puede interaccionar con esta proteína adaptadora. Entonces, cuando se produce toda esta interacción entre el receptor trimérico, el ligando trimérico, las proteínas adaptadoras FAD y las procaspasas 8, ¿no?, las moléculas de procaspasas 8, esto es un complejo, se forma un complejo que se denomina complejo de señalización inductor de la muerte,
¿no? O complejo DISC o receptosoma. Son distintas maneras de llamar a la misma cosa, ¿no? ¿Cómo? Exacto. Claro, es reclutada por el receptor de muerte cuando se produce esa interacción ligando-receptor. Entonces, fíjense, en este complejo de señalización DISC, las moléculas de procaspasa 8 están lo suficientemente cerca como para clivarse y activarse. Entonces, se desprenden del complejo formando las caspasas 8 activadas. Acá también dice 8 o 10 porque la procaspasa 10 es una procaspasa iniciadora también, pero yo les decía que nos interesa que sepan la 8, que es la más importante. Entonces, bueno, se activa esta caspasa iniciadora va a activar a caspasas ejecutoras, es decir, se produce la cascada de caspasas y se lleva a cabo el proceso apoptótico. ¿Está bien? De esta manera ocurre la vía extrínseca. Si yo les pido que describan detalladamente cómo se desencadena la vía extrínseca, ustedes tienen que describir todo esto que yo les dije recién. Ahora bien, así como les mostré recién es como se produce la vía extrínseca. Pero normalmente, como ustedes habrán visto, todos los procesos celulares tienen cosas que lo activan y cosas que lo regulan para abajo, ¿no? O sea, que regulan negativamente el proceso. Eso es lógico porque son importantes las dos cosas. Entonces, la vía extrínseca de la apoptosis tiene una regulación negativa, por ejemplo, mediada por lo que se llaman receptores señuelo. ¿Qué son los receptores señuelo? Los receptores señuelo tienen una estructura muy parecida al receptor de muerte, tienen el dominio de interacción con el ligando, tienen el dominio transmembrana, pero carecen, no poseen el dominio de muerte. ¿Sí? Esto que está acá en negro. ¿Sí? Un receptor de muerte normal sería este que vemos acá, un receptor señuelo sería esto. De tal manera que pueden unir ligando, pero no pueden unir ni proteína adaptadora ni moléculas de procaspasa iniciadora 8. Entonces, no se puede desencadenar la apoptosis. Es decir, que de alguna manera los receptores señuelo van a funcionar inhibiendo competitivamente a los receptores de muerte. Entonces, las células pueden, digamos, variar según las necesidades la cantidad de receptores de muerte o de receptores señuelo. De manera tal que si prevalecen los receptores de muerte, va a haber más chance de que se dispare la apoptosis por la vía extrínseca, mientras que si predominan los receptores señuelo, va a haber menos chance, ¿no?, de que se forme todo ese complejo DISC y que se active la vía extrínseca. Otro mecanismo de regulación negativa de la vía extrínseca está dado por un tipo de proteínas intracelulares, o sea que también están codificadas en el genoma de las células, que son las proteínas FLIP o C-FLIP. En realidad las proteínas FLIP forman parte de una gran familia de proteínas. Las C-FLIP son las que vamos a mencionar acá, forman también parte de una familia dentro de la cual hay distintas isoformas, ¿no?, de proteínas FLIP. Entonces, bueno, acá se muestra la estructura de dos proteínas FLIP. Fíjense, esta que vemos acá, la C-FLIP sub L, me interesa mucho, pero fíjense que tienen dominio efector de muerte, ¿sí?, dominios DED, y después tienen un dominio que se llama pseudocaspasa. Si nos fijamos acá abajo en cómo es la estructura de la caspasa 8, o la procaspasa 8, mejor dicho, ¿no? En el paper también decía caspasa 8, del cual saqué estas imágenes, pero sepan que esto es procaspasa, porque todavía tiene unido el dominio efector de muerte. La caspasa 8 o la procaspasa 8 también tiene dominio efector de muerte, dominio DED, y bueno, una porción de caspasa, que es la que tiene actividad catalítica. ¿Por qué la proteína C-FLIP se dice que tiene un dominio de pseudocaspasa, que es lo que la diferencia de la procaspasa 8? Porque la C-FLIP no tiene ese residuo de cisteína específico en el sitio catalítico que le da la capacidad a la procaspasa 8 de cuando se transforma en caspasa activa, de degradar sustratos, ¿no? O en este caso de activar
a procaspasas ejecutoras. ¿Se entiende eso? O sea, las proteínas C-flip tienen una estructura muy parecida a la de la procaspasa 8, pero no tienen actividad catalítica. Entonces, ¿cómo funcionan para inhibir la vía extrínseca? Bueno, ahora vamos a la imagen de la derecha, ¿sí? Acá tenemos representado el trímero de receptores de muerte, ¿ven? ¿Sí? Con su dominio de muerte intracelular. Fíjense a la izquierda, vamos primero, ¿no? A través de ese dominio de muerte se une la proteína adaptadora FAD, que tiene un dominio de muerte y un dominio efector de muerte. Y esa proteína FAD, a través de ese dominio efector de muerte, se une con el dominio efector de muerte, o sea, dominio DED, de la procaspasa 8, ¿sí? Cuando tenemos mucha procaspasa 8 y tenemos poca o ninguna cantidad expresada de proteína C-flip, lo que sucede es que la procaspasa 8 se activa, activa las caspasas ejecutoras, entonces procede la apoptosis. Lo que vimos hace poquito en un par de diapositivas antes. Ahora, ¿qué sucede cuando predomina o cuando hay una gran cantidad de proteínas C-flip? Vamos a la parte derecha, ¿no?, de la imagen. Tenemos la proteína adaptadora que se une al receptor de muerte y la proteína FLIP, a través de su dominio DED, que vimos acá, se puede unir a la proteína adaptadora FAD, ¿sí? Entonces, también la procaspasa 8 se puede unir a FAD, pero lo que sucede es que la FLIP no tiene actividad catalítica, entonces no puede clivar a procaspasa 8. De esta manera no se libera caspasa 8 activa y la célula, en lugar de ir a la apoptosis, va a la supervivencia. ¿Está bien? Entonces también, en este caso, el mecanismo de las proteínas C-flip es una inhibición competitiva, pero en este caso de la procaspasa iniciadora 8. Se une a la misma proteína adaptadora, pero no tiene actividad catalítica. Entonces, si hay mucho C-flip en la célula, esa célula va a ir a la supervivencia. Y a la inversa si hay más procaspasa 8 que C-flip. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a la otra vía, a describir la vía intrínseca de la apoptosis o vía mitocondrial, porque yo les había dicho que ahí la protagonista, sobre todo, era la mitocondria. Con respecto a la vía extrínseca, obviamente el estímulo es un ligando de muerte que actúa sobre el receptor de muerte, no hay duda ahí. En este caso, puede haber distintos estímulos, todos los demás estímulos que impactan sobre la célula, que llevan a la apoptosis, lo van a hacer a través de la vía intrínseca, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de estrés celular pueden disparar la vía intrínseca? Daño en el DNA que no se puede reparar, calor excesivo, estrés oxidativo, perturbación del ciclo celular, falta de oxígeno, falta de nutrientes o caída de factores de supervivencia, entre otros, ¿no? O sea, la mayor parte de los estímulos inducen la apoptosis por esta vía. ¿Qué sucede cuando un estímulo de estos incide sobre la célula? Bueno, cuando incide en la vía intrínseca, hay salida de proteínas, o sea, se altera la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Y salen proteínas de espacio intermembrana hacia el citosol, ¿sí? Acá se ven en rojo, en un círculo rojo, la principal proteína que sale, que es el citocromo C. Ustedes saben que el citocromo C interviene en la cadena respiratoria dentro de la mitocondria, pero cuando hay un estímulo apoptótico, sale del espacio intermembrana al citosol. En esta alteración de la permeabilidad de la membrana mitocondrial que yo les mencioné, participa una familia de proteínas que se llama familia BCL2, que voy a explicarles cómo participa en unas diapositivas más adelante. Pero por ahora se las nombro. ¿Por qué? Porque cuando yo les pregunte que describan detalladamente cómo se produce la vía intrínseca, ustedes tienen que nombrar esas proteínas y tienen que explicar cómo funcionan. Yo no se las doy en esta misma diapositiva, pero se las doy después. Entonces, ¿qué pasa cuando sale el citocromo C de la mitocondria? Bueno, el citocromo C en el citosol se une a una proteína citosólica que se llama APAF1. APAF1 es el factor activador de proteasas apoptóticas 1.
esa proteína APAF1 normalmente está inactiva, está en una conformación cerrada como se muestra acá. Pero cuando se une con el citocromo C a través de un dominio específico, ¿no? Cambia su conformación, se estira, se extiende y deja al descubierto otro dominio, que es este que se ve acá. Ay, que me quedó todo horrible así, pero es el dominio de oligomerización, ¿sí? Todo esto que se ve acá. Y a su vez también deja disponible, digamos, otro dominio que se llama dominio CARD. ¿Se acuerdan que había también unas procaspasas iniciadoras que eran la procaspasa 9 que tenían dominio CARD? Bueno, justamente a través de ese dominio CARD, las procaspasas 9 se pueden unir a esto, ¿no? Al APAF unido a citocromo C. En un principio, lo que sucede es, una vez que se une el citocromo C al APAF cambia su conformación y oligomeriza con otras 6 moléculas de APAF, es decir, se forma una estructura que es un heptámero con 7 moléculas de APAF, 7 moléculas de citocromo C. ¿Está bien? Esa estructura se llama apoptosoma. Y esa estructura llamada apoptosoma recluta procaspasa 9, que a través de su dominio CARD, que está representado acá en azul, se une al dominio CARD de APAF. Entonces, finalmente queda formada esta estructura, que también es un apoptosoma, formada por 7 moléculas de APAF, 7 citocromo C y 7 procaspasas 9. En esta estructura llamada apoptosoma, las moléculas de procaspasa 9 están lo suficientemente cerca una de otras para autoactivarse y formar la caspasa 9 activa. Cada una de las caspasas 9 activas que se forman van a tener la capacidad de activar a muchas caspasas ejecutoras, es decir, se produce una gran cascada de caspasas que llevan después a lo que dijimos antes, ¿no? A activar un montón de proteínas celulares y la célula termina el proceso apoptótico. O sea, termina de morir por apoptosis, quise decir, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces, recién les hablé que para la vía intrínseca es fundamental la participación de una gran cantidad de proteínas que forma parte de una familia que se llama familia BCL2. Se llama familia BCL2 porque el primer miembro que se descubrió de esta familia es la proteína BCL2, justamente, ¿no? Esta familia BCL2 se clasifica en 3 tipos. El grupo de las proteínas antiapoptóticas, que es este que se ve acá arriba, y además esta familia de proteínas se caracteriza por tener dominios BH. Los dominios BH son dominios de homología BCL2, se llaman así. Bueno, el grupo de las antiapoptóticas que yo recién les mencioné, dentro del cual forma parte la proteína BCL2 y también la BCLXL, tiene 4 dominios BH. BH1, BH2, BH3 y BH4. Acá están matizados de distintos colores, que tienen distintas funciones. Obviamente, como el nombre lo indica, si es el grupo de las antiapoptóticas, estas proteínas BCL2 y BCLXL van a inhibir la apoptosis. Después tenemos el grupo de las proapoptóticas, ¿no? Que son las que van a inducir la apoptosis. El grupo de las proapoptóticas, dentro de las cuales vamos a mencionar a VAX y a VAC, tiene 3 dominios BH, fíjense, BH1, BH2 y BH3. Y finalmente tenemos el grupo de las proapoptóticas solo BH3 o BH3 only en inglés, que justamente como el nombre lo dice, solo tienen un dominio BH3, que es este que se ve en celeste. Bueno, y justamente el dominio BH3 es una hélice anfipática que lo que les va a permitir a todas estas proteínas de la familia BCL2 es oligomerizar. O sea, pueden oligomerizar entre sí, pueden formar dímeros, trímeros o tetrámeros, o pueden también interaccionar proteínas de los distintos grupos, ¿no? Proapoptóticas con antiapoptóticas. Fíjense que todas tienen un dominio TM también, y ese dominio TM les va
permitir anclarse a membrana, ¿no? En particular a la membrana externa de la mitocondria, pero también pueden unirse a otras membranas como membrana del retículo. Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo funcionan estos tres grupos de proteínas para desencadenar o para inhibir la apoptosis, ¿no? Según su función. Una de las proteínas de la familia. No. La familia BCL2 son esas proteínas que yo les mencioné recién. APAF1 es una proteína citosólica, que no está relacionada estructuralmente, digamos, participa en esta misma vía, ¿no? Pero no está relacionada estructuralmente. Es otra familia de proteínas. Y APAF lo que hace es cambiar su conformación cuando sale citocromo C. O sea, están relacionadas porque las proteínas de la familia BCL2 van a ver que ahora funcionan para permitir la salida, algunas, ¿no?, de ellas, de citocromo C de la mitocondria y de otras proteínas, de citocromo C y de otras proteínas. Por ahora nombramos a citocromo C. Y el citocromo C se une a PAF, que ya está presente en el citosol, está inactivo, y cuando se une a citocromo C se activa, digamos, podríamos decir, o cambia su conformación, y eso permite la formación del apoptosoma. Bueno, entonces vimos cómo era la estructura y los tres subgrupos, ¿no?, dentro de la familia BCL2. O sea, ¿cómo funciona? Bueno, acá una cosa que les puse en la diapositiva es que este grupo, el último grupo, que es el de las BH3 only, que solo tienen un dominio BH3, se activan cada una de ellas, o sea, hay varios miembros. De acá pueden saber la BAD, la BID, PUMA, todas esas son proteínas BH3 only. Cada una de ellas se activa ante diferentes estímulos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es que regulan la vía intrínseca de estas proteínas? Bueno, fíjense acá, tenemos en la parte superior, la vía intrínseca está inactiva. Acá tenemos una célula en condiciones normales. ¿Por qué está inactiva la vía intrínseca? Bueno, porque las proteínas proapoptóticas, o sea, las BAX y BAC, ¿sí?, las proapoptóticas, están unidas a la mitocondria, a la membrana mitocondrial externa, pero no están interaccionando entre sí, están como monómeros, ¿sí? También podrían estar en el citosol. Pero lo importante es que no están interaccionando entre sí. ¿Por qué no están interaccionando entre sí? Porque acá tenemos las antiapoptóticas, o sea, BCL2 o BCLXL, que las están inhibiendo. Entonces, si predominan las antiapoptóticas, las proapoptóticas están inhibidas, la célula está en condiciones normales, ¿no?, viva. ¿Qué sucede cuando tenemos un estímulo proapoptótico? Un estímulo que induce la apoptosis. Cuando se induce a través de un estímulo apoptótico, diferentes estímulos pueden activar diferentes proteínas BH3 only, como yo les dije antes. Entonces, ¿qué hacen las proteínas BH3 only? Inhiben a las antiapoptóticas. Aumentan su concentración, aumenta su expresión, e inhiben a las antiapoptóticas. Cuando las antiapoptóticas están inhibidas, ya no pueden inhibir a las proapoptóticas, BAX y BAC, entonces estas pueden oligomerizar para formar lo que se llama poros de permeabilidad mitocondrial transitorios, ¿no?, porque son poros que se forman en ese momento. Y justamente es a través de esos poros que se forman en la membrana mitocondrial externa que pueden salir proteínas de la mitocondria, ¿no?, del espacio intermembrana, hacia el citosol, ¿sí? Sale citocromo C y salen otras proteínas que después vamos a mencionar. ¿Se entiende esto entonces? Oligomerizan, en realidad forman oligómeros, o sea, varias moléculas de BAX o de BAX y BAC forman esos poros transitorios que hacen que a través de esos canales o poros salgan proteínas del espacio intermembrana hacia el citosol. Entonces, bueno, pasa lo que vimos antes, ¿no? Ese citocromo C se une a PAF, se forma el apoptosoma, se activa la procaspasa 9 activa a caspasas ejecutoras y procede la apoptosis.
por la vía intrínseca. Entonces, lo que es importante, ¿no?, para, digamos, inclinar el balance de una célula hacia la supervivencia o hacia la muerte, es justamente el balance o la concentración relativa de proteínas pro y antiapoptóticas. Si ese balance se inclina hacia las proapoptóticas, la célula va a ir hacia la apoptosis y a la inversa va a ir hacia la supervivencia. ¿Está bien? O sea, eso está regulado en la célula en distintos momentos de su vida, frente a distintos estímulos o frente a distintas condiciones en las que se encuentre esa célula. Bueno, además de las proteínas de la familia BCL2, que ya vimos que algunas son proapoptóticas y otras son antiapoptóticas, también la vía intrínseca está regulada, está modulada por otras proteínas que se llaman YAPs o proteínas inhibidoras de la apoptosis, ¿sí? En este caso, obviamente, regulan negativamente. Las que regulan positivamente son VAX y VAC. Las que regulan negativamente serían BCL2, BCLXL y estas YAPs. ¿Cómo son estas proteínas YAPs? Bueno, acá les muestro una foto que está sacada de un artículo. O sea, ustedes no tienen que saber cómo es esta estructura de cada una de estas. O sea, obviamente también las proteínas YAPs pertenecen a una familia de proteínas dentro de las que hay distintas isoformas, y acá les muestro algunas isoformas, ¿no? Por ejemplo, si escuchan hablar de la proteína SIAP o surdidina, por ejemplo, son proteínas de esta familia. Pero lo importante es que todas ellas, ¿sí?, todas estas isoformas, tienen un dominio que se llama dominio Vir. Dominio Vir viene de baculovirus, YAP, repeat, o sea, repeticiones de YAP de baculovirus. Y eso es porque estas proteínas por primera vez se identificaron en estos tipos de virus que se llaman baculovirus. Pero después se vio que estaban codificadas en el genoma de la mayor parte de las células. Entonces, son proteínas que normalmente están regulando la vía intrínseca de la apoptosis en las células. Los virus también, este tipo de virus, que fue donde primero se descubrieron, codifican estas proteínas en su genoma porque cuando infectan a una célula, es un mecanismo, digamos, un artilugio, ¿no?, de este tipo de virus que cuando infectan una célula expresan, ¿no?, usando la maquinaria de la célula, esas proteínas propias y hacen que la célula no se muera, inhiba la apoptosis. Entonces eso les da ventajas para poder replicarse en esa célula hospedadora. Pero bueno, las células también normalmente regulan el proceso apoptótico por estas proteínas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Este dominio Vir, que está, yo les decía, en todas ellas, les permite unirse a las caspasas activadas, ¿sí?, o a las procaspasas e inhibirlas. Bueno, ahora vemos en la próxima diapositiva. Pero también algunas de ellas, como ven acá, tienen otros dominios. Por ejemplo, estos que se ven en verde es un dominio que se llama RING, que tiene actividad de ubiquitina ligasa. O sea, las proteínas YAP que tienen ese dominio Vir tienen, además de poder unirse a las caspasas activadas e inhibirlas, tienen un dominio que les permite poliubiquitinizar a las caspasas y mandarlas a degradación. Y después, otras tienen un dominio CARD, que en este caso actúa regulando la actividad de ubiquitina ligasa y la estabilidad de estas proteínas, ¿no? Como para que sepan. Pero bueno, lo importante es el dominio Vir y el dominio RING, ¿no?, que lo que va a hacer es eliminar las caspasas activadas o las procaspasas. Entonces, ¿cómo funcionan estas proteínas YAP en el control de la apoptosis? Bueno, como yo les dije recién, acá tenemos una célula donde la vía intrínseca está inactiva, ¿no?, una célula en homeostasis, una célula viva. Ustedes piensen que accidentalmente podrían llegar a activarse, como puede haber también errores en la replicación y errores en otros procesos celulares, accidentalmente podrían activarse procaspasa para dar caspasa activa, ¿no?, cuando no debe pasar esto. Entonces justamente están estas proteínas YAP que se unen a esas caspasas y las bloquean. O si justamente esa proteína YAP tiene el dominio de ubiquitina ligasa, directamente puede mandar a degradación esa caspasa. Pero lo cierto es que inhiben, ¿no?, la activación accidental de estas caspasas. ¿Qué sucede cuando se activa la vía intrínseca? Cuando ya hay un estímulo importante que inclina el balance de las proteínas proapoptóticas
inclina el balance de las proteínas de la familia BCL2 hacia las proapoptóticas, ¿no? Como habíamos visto antes, se forman entonces esos poros de transición, de permeabilidad mitocondrial, salen proteínas de la mitocondria. Una de esas proteínas que vimos es el citocromo C, que permite la formación del apoptosoma, y esto da lugar a la activación de las caspasas. Y yo les había dicho que salen otras proteínas de la mitocondria. Otras de las proteínas que salen de la mitocondria son las anti-YAPs. Dentro de estas, la más importante, la más conocida es SMAC o diablo. Entonces tenemos dos mecanismos por los cuales se activa la apoptosis, ¿no? En el caso de la vía intrínseca. El más importante es la formación del apoptosoma, pero también es importante la presencia de estas anti-YAPs, que lo que van a hacer es inhibir a las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Entonces, obviamente la célula va a ir directamente hacia la apoptosis, ¿no? En este caso. Es decir, que normalmente las proteínas YAP, las inhibidoras de la apoptosis que están en el citosol, establecen un umbral inhibidor que las caspasas activadas tienen que superar para desencadenar la apoptosis. Fíjense que siempre hay un juego entre lo que activa y lo que inhibe. Siempre hay una especie de balance. Cuando el balance se inclina hacia un lado, vamos hacia la apoptosis, o cuando se inclina hacia el otro, hacia la supervivencia. O sea, hay mecanismos de los dos tipos, ¿no? Como es lógico. ¿Se entiende esto? Bueno, yo les había dicho, bueno, ustedes tienen, la apoptosis puede comenzar por la vía extrínseca o por la vía intrínseca. Independientemente se puede dar una vía o la otra. Pero además, estas dos vías en algunos casos se pueden vincular. ¿Cómo sucede esto? Bueno, tenemos en algunos tipos celulares que se llaman arbitrariamente, porque ese es un nombre arbitrario, células tipo 1, cuando se desencadena la vía extrínseca, la cantidad de caspasa 8 que se activa es suficiente como para desencadenar la activación de caspasas ejecutoras y llevar a cabo eficientemente la apoptosis, ¿no? Pero en algunos otros tipos de células, que se las llama también arbitrariamente, células de tipo 2, la cantidad de caspasa 8 que se forma no es suficiente para activar de manera eficiente la apoptosis. Entonces, en ese caso, también se produce la vía intrínseca. O sea, primero la célula desencadena la vía extrínseca, pero la caspasa 8, además de tener como sustrato a las diferentes caspasas ejecutoras, puede tener como sustrato una proteína de la familia BCL2 del grupo BH3 only. ¿Se acuerdan? El grupo BH3 only. Bueno, una de esas es la proteína BID. Entonces, cuando la caspasa 8 cliva a la proteína BID, se forma lo que se llama BID truncada. Le falta un pedacito. Y la proteína BID truncada es la que justamente es funcional y puede ir hacia la mitocondria, digamos, e inhibir a las proteínas antiapoptóticas, ¿sí? ¿Se acuerdan que así funcionaban las proteínas BH3 only? Inhiben a las antiapoptóticas de tal manera que las proapoptóticas quedan libres y pueden formar los poros de permeabilidad mitocondrial para permitir la salida de citocromo C, de SMAC o diablo y otras proteínas. ¿Está bien? Y de esta manera se desencadena de manera eficiente la apoptosis. Es decir, la proteína T-BID o la proteína BID es la proteína que vincula ambas vías. ¿Sí? Pero sepan que se pueden producir de manera independiente una vía o la otra. Bueno, vamos a ver un poco ahora, seguramente algunos de estos conceptos los han visto cuando vieron la clase de regulación del ciclo celular con la doctora Calabrese, pero es importante hacer ahora también la relación con la apoptosis, ¿no? Que también después lo van a retomar cuando vean desregulación del ciclo o cáncer. Es la última clase, o una de las últimas clases. Bueno, ustedes se acuerdan que existen puntos de control del ciclo celular, ¿no? En distintos momentos del ciclo,
la célula controla distintas cosas para ver que esté todo en orden y para poder pasar a la etapa siguiente. Bueno, uno de esos puntos de control era el control del daño en el DNA, si existe o no daño en el DNA, ¿se acuerdan? Y no sé si ustedes recuerdan que cuando hay daño en el DNA, ¿sí?, se dispara una vía de señalización que lleva a la activación de quinasas específicas. Una de esas era la quinasa ATM y ATR, ¿se acuerdan? ¿Les suena esto? Y las quinasas CHK1 y CHK2, ¿sí? Bueno, si no se acuerdan, igual después lo repasan, pero esto seguro que lo vieron con la doctora Calabres. Bueno, uno de los sustratos de esas quinasas es la proteína P53. ¿Se acuerdan? ¿Hablaron de P53? Sí. Bueno, bien. P53 es una proteína muy importante que normalmente, o sea, cuando la célula está en homeostasis, en condiciones normales, digámoslo, está en muy baja concentración, P53. Se dice que es inestable. ¿Por qué? Porque hay otra proteína que es MDM2, que está unida a P53 y que continuamente le está poliubiquitinizando y mandando a degradar. Entonces hay baja concentración de P53. Pero cuando se activan estas quinasas por el daño en el DNA, P53 es uno de los sustratos, como yo les dije, de esas quinasas. Entonces, cuando P53 es fosforilada, cambia su conformación, se separa de MDM2, entonces aumenta su concentración, o sea, se estabiliza P53 frente al daño en el DNA. Aumenta su concentración. Y P53 es una proteína que actúa como un factor, es un factor de transcripción. Ahí vamos. Recuerden la clase que les di yo de regulación de la expresión génica, ¿sí? Es una proteína reguladora génica o factor de transcripción, que estimula la transcripción o la expresión de diversas proteínas, ¿no? Primero el RNA mensajero, obviamente, que después se va a traducir a la correspondiente proteína. Entonces, ¿qué tipo de genes activa P53 cuando aumenta su concentración? En principio, va a activar genes como este que se ve acá, P21. ¿Se acuerdan P21 qué tipo de proteína codifica? P y un numerito. En ciclo celular lo vieron. Y además en el de P4. Que vieron cómo aumentaba su concentración o sea, lo vieron, su expresión, mejor dicho, lo vieron por electroforesis en gel de aerosa, ¿no? O sea, cuando hicieron la corrida del cDNA. Bueno, P21 es una proteína inhibidora de complejo ciclina CDK. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Cuando aumenta la concentración, la expresión de estas proteínas inhibidoras de los complejos ciclina CDK, hay una detención del ciclo celular, se para el ciclo. En este caso, hay una detención sostenida en G1 y G2. ¿Está bien? ¿Qué otros genes puede estimular P53? Bueno, genes que intervienen o que codifican proteínas que intervienen en la reparación del DNA. Porque, bueno, lógicamente que la célula, cuando hay un daño en el DNA, lo primero que intenta es reparar el daño, ¿no? Entonces, se expresan proteínas reparadoras del DNA. Ustedes eso lo vieron en la clase de reparación del DNA. Ahora bien, cuando ese daño no se puede reparar o cuando los sistemas de reparación se ven excedidos por el daño es muy grande, P53 estimula la expresión de genes que codifican proteínas que disparan la apoptosis. Es decir, primero se trata de reparar el daño, ¿no? Primero se frena el ciclo, obviamente que la célula no siga adelante porque hay un problema. En segundo lugar, se trata de reparar el daño en el DNA. Si el daño es reparado, puede continuar el ciclo. Ahora, si el daño no puede ser reparado, se desencadena la apoptosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es preferible que muera una célula a no que esa célula después se divida y genere otras células anómalas, ¿no? Con DNA aberrante. Bien, ¿se entiende, no? Entonces todo esto. Bueno, esto ténganlo muy en claro porque es un concepto que les va a servir para regulación del ciclo, para apoptosis y para cáncer. Bueno, vamos a ver en esta diapositiva otro mecanismo por el que puede aumentar P53, pero digamos, la consecuencia es la misma, ¿no? Que les acabo de decir, pero
No sé si también lo vieron cuando vieron regulación del ciclo, o a lo mejor lo van a ver cuando vean después desregulación del ciclo. Cuando hay un daño en el DNA, o también cuando se regulan factores como E2F o CEMIC, que también eso lo vieron en regulación del ciclo celular, se estimula la transcripción de este gen INC4. INC4 o el RNA mensajero, ¿no?, de INC4 puede sufrir corte y empalme alternativo para dar dos proteínas diferentes, ¿sí? Esta que vemos acá, que es P16, ¿qué será P16? Similar a P21, es un inhibidor de complejo ciclina CDK. Lo que pasa es que cada P inhibe un complejo diferente. P21 en general inhibe más complejos, pero bueno, P16 en particular inhibe el complejo ciclina D1 CDK4. Entonces, bueno, se arresta el ciclo. ¿Está bien? Y P14ARF inhibe a MDM2, que es la proteína que inhibe normalmente a P53. Entonces, ¿por qué la inhibe a MDM2? Porque la manda a degradación proteasomal. ¿Sí? Entonces, si MDM2 se degrada, ya no puede inhibir a P53. P53 queda libre, no se desestabiliza y aumenta su expresión. O sea, es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior por otro mecanismo diferente. En la diapositiva anterior vimos que cuando hay daño en el DNA se activan quinasas que fosforilan a P53 y eso la separa de MDM2, y aumenta. Y acá vemos que lo que se ataca es MDM2, pero el resultado es el mismo. Aumenta P53 y de nuevo lo mismo, ¿sí? P53 estimula la expresión de P21, eso lleva al resto del ciclo junto con el aumento de P16 en este caso. También se tiende a reparar el DNA, pero si no se repara el DNA, se estimula la expresión de genes que codifican proteínas que estimulan la apoptosis. Entre ellas, VAX y PUMA. VAX es una proteína de la familia BCL2 proapoptótica y PUMA es una proteína del grupo de las BH3 only. Puede también estimular otras, pero VAX y PUMA principalmente. Entonces, digamos, el resultado es el que vimos antes, ¿no? Se produce la apoptosis y se evita la proliferación de células con DNA aberrante. Este concepto es muy importante, ¿no? Bueno, ¿se entendió eso? Bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa. Esta diapositiva es nueva, no la he dado otros años, está presente en el LOISH 9 y me gustó porque integra bien. Yo les había mencionado que, ¿se acuerdan la familia de las proteínas BH3 only? Cada una de ellas podía ser activada, por decirlo de alguna manera, por diferentes señales. Entonces acá justamente se muestra eso, cómo diferentes señales pueden activar diferentes proteínas BH3 only. Bueno, en definitiva después el resultado es el mismo, pero fíjense, ¿se acuerdan los principales estímulos de la apoptosis? Caída de factores tróficos. ¿Por qué son importantes los factores tróficos para la supervivencia de una célula? Eso seguramente lo vieron con la doctora Fernández en la clase de señalización. Los factores tróficos, factores de crecimiento, actúan sobre receptores de membrana y se disparan vías, ¿sí? Se estimulan vías como, ¿se acuerdan la vía de la PI3 quinasa? Por lo menos les suena, no sé si se acuerdan de la vía, pero para la semana que viene se la van a tener que acordar. La vía de la PI3 quinasa lleva a la activación de una proteína quinasa que es la PKB o AKT. Es lo mismo, PKB y AKT es lo mismo. Y cuando se activa la PKB o AKT, uno de los sustratos es la proteína BAD. BAD es una de las BH3 only que yo les mostré, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando se fosforila BAD? Se une, ¿sí? Cuando está fosforilada se une a una proteína que es la 1433 que la inhibe. Entonces, en ese caso, BAD está secuestrada, no puede actuar sobre la apoptosis, digamos, ¿no? No puede actuar favoreciendo la apoptosis. Claro, yo les había dicho, la caída de factores tróficos es uno de los principales estímulos de la apoptosis, y eso es porque si hay caída de factores tróficos, esta vía de señalización no se produce.
Entonces VAD no está fosforilada y puede inhibir a las proteínas antiapoptóticas, BCL2 y BCL-XL, de manera tal de que estas no pueden inhibir a las proapoptóticas, ¿sí? Entonces se produce la apoptosis. ¿Se entiende eso? Después, el otro estímulo importante de la apoptosis que vimos es el daño en el DNA. Bueno, cuando hay daño en el DNA, recién vimos que P53, ya vimos todo el mecanismo, estimula la expresión de distintas proteínas, entre ellas PUMA. Entonces, bueno, estimula obviamente la transcripción del RNA mensajero de PUMA que sale al citosol, en el citosol se traduce a la proteína PUMA y la proteína PUMA inhibe a BCL2 y BCL-XL, entonces quedan desinhibidas las proapoptóticas y se forma el poro. Se produce la apoptosis por la vía intrínseca. Y el otro caso es, que yo les mencioné, también estímulo proapoptótico, es la pérdida de las uniones celulares. En una de las primeras diapositivas se los dije. Y en este caso, la proteína BH3 only que se estimula es BIM. ¿Por qué? Porque BIM normalmente está unida, está secuestrada por el citoesqueleto de microtúbulos, ¿sí? Cuando se produce esta pérdida de uniones celulares, hay una disrupción en la señalización mediada por integrinas. Y ustedes ya vieron uniones célula-célula y uniones célula-matriz, y vieron que las integrinas no solamente son una proteína que vincula la célula con la matriz, sino que tienen también importancia en la señalización. Entonces, al haber esta disrupción de la señalización de integrinas, BIM se separa de los microtúbulos y queda libre como para inhibir. Fíjense que todo termina en lo mismo. Se inhiben las antiapoptóticas, con lo cual las proapoptóticas quedan libres, se forman esos poros que permiten la salida de citocromo C y de MAC diablo y procede la apoptosis. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver ahora otra vía diferente de la apoptosis que ocurre en algunos tipos de células específicas, que se llama apoptosis inducida por células citotóxicas. Y esta vía, digamos, es importante para eliminar células que están infectadas por virus o células tumorales. O sea, en este caso, la célula diana, que sería la célula que va a sufrir apoptosis, es una célula tumoral o una célula infectada por un virus, ¿no? Es esta que se ve acá en verde. ¿Cómo ocurre esta vía particular? Bueno, decíamos que es mediada por células citotóxicas. Las células citotóxicas son linfocitos T, o también linfocitos killer, que expresan distintos receptores en su membrana, o diferentes proteínas en su membrana, y una de esas proteínas puede ser el ligando Fas, ¿no? Que interacciona con el receptor de Fas en la célula diana e induce la apoptosis. Pero ¿cómo se induce en este caso la apoptosis? Es una vía un poco particular. ¿Por qué? Porque estos linfocitos T citotóxicos contienen vesículas, ¿sí? O gránulos también, se llaman gránulos citotóxicos, pero son vesículas, así como las vimos en la clase de tránsito vesicular, que tienen un contenido particular. Contienen una proteína que se llama perforina y contienen un grupo de enzimas, una familia de enzimas que se llaman granzimas, que están acá en amarillo. Entonces, cuando se produce la interacción entre distintas proteínas del linfocito con receptores presentes en la célula diana, se estimula, o sea, se induce obviamente una señalización que nos interesa, ¿no? En la célula, en el linfocito, y eso desencadena la translocación de esos gránulos hacia la membrana, que sería la membrana apical en este caso, ¿no? La que está en contacto con la célula diana. Se fusionan estos gránulos citotóxicos y se libera un contenido a este espacio. Este espacio se llama sinapsis inmunológica. Es algo parecido a lo que se produce entre una neurona, ¿sí? Y una célula diana de una neurona, pero lo que se libera en este caso es la perforina y las granzimas. Bueno, ¿cómo actúan esas perforinas? Oligomerizan en la membrana de la célula diana, la célula que está infectada por un virus o que es una célula tumoral, para formar una especie de canal o poro que permite el ingreso de las granzimas a esta célula diana.
¿Y cómo actúan después las granzimas en la célula diana? Bueno, las granzimas tienen una estructura parecida a la de las procaspasas iniciadoras, ¿sí? Entonces, y tienen un espectro de acción similar al de las caspasas iniciadoras, es decir, que pueden clivar sustratos parecidos a lo de las procaspasas, a lo de las caspasas, ¿no? En realidad, activadas. Entonces, ¿cómo actúan las granzimas? O bien pueden activar procaspasas, que a su vez van a procaspasas iniciadoras, que a su vez van a activar caspasas ejecutoras, o directamente pueden activar procaspasas ejecutoras, o bien pueden clivar diferentes sustratos similares a los que clivan las caspasas activadas. Entonces, se produce la cascada de caspasas en la célula tumoral o la célula infectada por el virus y la célula se muere por apoptosis, ¿no? Cuando este proceso es efectivo. ¿Se entiende? Es un poco diferente el mecanismo, es muy particular de estos tipos de células, pero es muy interesante. Bueno, y lo que vamos a ver ahora, no sé si me va a alcanzar, faltan unas cuantas diapositivas. Si no llego a terminar hoy, voy a dar una más, si no llego a terminar, la clase que viene doy yo autofagia, que les recomiendo que vengan porque autofagia no hay casi nada en el libro, y terminaría de dar las 3 o 4 que me falten de apoptosis. Pero lo que voy a ver, lo que les voy a mostrar ahora a continuación es lo que podríamos llamarles eventos morfológicos y bioquímicos de la apoptosis. Nosotros vimos los estímulos que desencadenan la apoptosis, las vías de iniciación, vimos cómo proceden cada una de esas vías, ¿no? Cuáles son las enzimas que intervienen y demás. Y dijimos que las caspasas tienen un montón de sustratos, que son los que causan, digamos, que las células se mueran, que traen como consecuencia la muerte de la célula. Ahora justamente vamos a ver bien cuáles son algunos de esos sustratos, los más importantes, y cómo eso lleva al desmantelamiento de la estructura celular. Entonces, nosotros vimos que las caspasas iniciadoras activadas pueden activar a caspasas ejecutoras, o sea, se forma la cascada de caspasas, y las caspasas ejecutoras tienen muchos sustratos. Entonces, como consecuencia de la degradación de esos sustratos, vamos a tener eventos bioquímicos que se llaman tempranos, porque son los que primero se evidencian en las células, y dentro de esos eventos bioquímicos tempranos vamos a mencionar 2 que son los más importantes, como es la formación de ampollas en la superficie de la célula apoptótica o blebbing, y la translocación de fosfatidilcerina. Y luego ocurren eventos bioquímicos tardíos, ¿no? Posteriormente, que tienen que ver con la degradación de un montón de sustratos a nivel citosólico y a nivel del núcleo. No me voy a detener en esta diapositiva porque después lo vamos a ver más adelante, así que vamos a seguir adelante. Dentro de los eventos bioquímicos tempranos, bueno, yo les mencioné la formación de ampollas o blebbing, ¿no? Es que esas ampollas, les dije después, que se separan en forma de cuerpos apoptóticos. ¿Cómo ocurre? O sea, ¿cómo ocurre ese blebbing o formación de ampollas? Eso es porque las caspasas activas tienen como sustratos, o como uno de sus sustratos, a proteínas de anclaje que vinculan el citoesqueleto de actomiosina que se encuentra a nivel del córtex celular con la membrana plasmática. Es decir, esto que ven acá en la imagen representa la membrana plasmática de la célula, estos serían los filamentos de actina y estas serían las miosinas, ¿no? O sea, el córtex celular, eso lo vieron recién en el citoesqueleto, está formado justamente por interacción de actina con miosina, que a su vez está unida a la membrana plasmática por proteínas, digámosle, adaptadoras, ¿sí? O proteínas linker también se llaman. Una de esas proteínas linker es la fodrina, y la fodrina justamente es degradada en forma localizada, no en toda la membrana, ¿no? En forma localizada es degradada por las caspasas activas. Entonces, en los sitios donde se degrada esta proteína, se pierde esa interacción del citoesqueleto con la membrana, se debilita, ¿no? Esa interacción, entonces el fluido intracelular empuja a la membrana y se forman esas ampollas. ¿Está bien? Como les decía yo, esto es localizado, ¿sí? Acá se ven esta es una microfotografía tomada con el microscopio de fluorescencia confocal, ¿sí? Y lo que se ve más blanco, más brillante, es el córtex de actomiosina, ¿no?
acá se ven bien las burbujas, y ese córtex ahí se ve interrumpido en ciertos puntos. Justamente son los puntos donde actuaron las caspasas y es donde se forman las ampollas. Bueno, después el otro evento bioquímico temprano es la translocación de fosfatidilcerina. Ustedes vieron que en las células hay una asimetría de bicapa, ¿no? Donde la fosfatidilcerina está mayoritariamente o casi exclusivamente en la hemicapa intracelular. ¿Se acuerdan de eso? Mientras que la fosfatidilcolina está en las dos hemicapas. Pero bueno, acá se muestra la fosfatidilcerina en rojo y la fosfatidilcolina en azul. Bueno, ustedes saben que en las membranas, o sea, asociadas a las membranas, existen las enzimas flipasas, ¿sí? Las flipasas, ¿qué hacen? Traslocar un fosfolípido de una hemicapa a la otra. Bueno, la fosfatidilcerina normalmente está en la hemicapa interna, pero podría traslocar en una célula normal, digamos, ¿no? Traslocar espontáneamente, aunque eso requiere un gasto energético importante, pero podría hacerlo, hacia la hemicapa extracelular. Entonces la flipasa la vuelve a la intracelular, ¿sí? O sea que mantiene esa simetría. Y también en las células existen otras enzimas que tienen la función opuesta a la flipasa, ¿no? En este caso vamos a hablar de la flipasa de fosfatidilcerina. La escramblasa hace lo contrario, o sea, trasloca a la fosfatidilcerina de adentro hacia afuera. Pero normalmente, en una célula viable, la escramblasa está inactiva, mientras que la flipasa está activa. ¿Qué ocurre cuando se activan las caspasas, cuando se activa la apoptosis, ¿no? Por un estímulo, y se activan las caspasas ejecutoras? Las caspasas ejecutoras tienen como sustrato a estas dos enzimas, tanto a la flipasa como a la escramblasa. O sea, las dos son sustratos de esas, pero el efecto que causan es diferente en una proteína y en la otra. Cuando actúan sobre las flipasas, provocan una inactivación de la flipasa que es irreversible, porque hay un corte proteolítico. Entonces, la flipasa ya no puede más traslocar a la fosfatidilcerina que pudiese estar afuera hacia adentro. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando actúan sobre la escramblasa, que provocan un clivaje, la activan irreversiblemente. Entonces, la escramblasa ahora comienza a traslocar fosfatidilcerina desde adentro hacia afuera, ¿sí? De la hemicapa interna a la externa. Entonces, se expone en la superficie externa de la célula la fosfatidilcerina. Y esa acumulación de fosfatidilcerina en la hemicapa extracelular es una de las principales señales que se llaman Coman-me, que es una señal que es reconocida por los macrófagos, que reconocen a las células que están sufriendo apoptosis para fagocitarla y eliminarla del medio. ¿Está bien? O sea, esa fagocitosis va a ocurrir más tardíamente, ¿sí? Pero una de las cosas que comienza tempranamente es la exposición de fosfatidilcerina. Obviamente llevará un tiempo tener mucha fosfatidilcerina expuesta para que pueda ser reconocida por un macrófago esa célula o el cuerpo apoptótico derivado de esa célula, ¿no? Para fagocitarla. Bueno, entonces ya que estamos en esto ocurre hacia el final, ¿no?, del proceso de apoptosis, pero lo vemos ahora. Tenemos una célula apoptótica y una célula fagocítica. Este reconocimiento de señales Coman ocurre en distintos pasos, ¿no? En un primer paso, la célula apoptótica secreta factores solubles que atraen a las células fagocíticas, ¿no?, a los macrófagos. Esas señales se llaman señales encuéntrenme, o find me signals en inglés. Entonces se forma un gradiente y el macrófago migra, eso lo vieron en el citoesqueleto, migra siguiendo ese gradiente hacia la célula apoptótica. En un segundo paso se produce, cuando están lo suficientemente cerca, el reconocimiento, ¿no?, de las señales Coman-me, es decir, la fosfatidilcerina expuesta, interacciona con receptores de fosfatidilcerina que están presentes en la membrana del macrófago. Y cuando esto ocurre, se gatilla una señalización intracelular dentro del macrófago que hace que libere citoquinas antiinflamatorias. Entonces eso evita el proceso inflamatorio. También, o sea, contribuye a hacer más limpio, por decirlo de alguna manera, la desaparición de la célula apoptótica.
Y en un tercer paso ocurre dentro del macrófago ya el procesamiento y la degradación del cuerpo apoptótico, ¿no? El cuerpo apoptótico tiene muchos materiales que vamos a ver después que pueden ser aprovechados, reutilizados por el macrófago. Bueno, esos serían los dos eventos tempranos. Vamos ahora a los eventos tardíos. Primero, a nivel del citosol, vemos un par de diapositivas más y después ya dejamos. A nivel del citosol, uno de los eventos tardíos es la degradación de diferentes proteínas que forman parte de las uniones célula-célula y célula-matriz por parte de las caspasas activadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las alfa y beta cateninas son sustrato de las caspasas. Entonces, en este caso, lo que se afecta, se interrumpe, son las uniones adhesivas. También las citoqueratinas, entonces en este caso lo que se interrumpe son los desmosomas y hemidesmosomas. Y también otra de los sustratos de las caspasas ejecutoras son las quinasas de los contactos focales, y acá lo que se interrumpe son los contactos focales. Es decir, la célula se separa de las células vecinas y de la matriz. También ocurre la fragmentación de compartimientos como el retículo y el Golgi. Acá lo que se muestra en el esquema es cómo se desmantela el Golgi. Ustedes se acuerdan que cuando en tránsito vesicular vimos Golgi, vimos que tenía una estructura de cisternas apiladas que estaban vinculadas entre sí y esa estructura estaba mantenida por proteínas estructurales como las golginas, por ejemplo. Entonces, cuando se activan las caspasas ejecutoras, clivan a estas proteínas estructurales de manera tal que se pierde esa estructura de cisternas, se forman vesículas. Y bueno, como consecuencia, obviamente, se pierde la función normal del Golgi y se inhibe el tráfico secretorio. Otro de los eventos bioquímicos tardíos, ahora sí ya pasamos a nivel nuclear, es la fragmentación del DNA. La fragmentación del DNA ocurre como consecuencia de otros eventos. Por ejemplo, la degradación de enzimas que intervienen en la reparación del DNA, como la enzima PARP, obviamente se bloquea la reparación del DNA. La degradación de la topoisomerasa, en este caso lo que se bloquea es la relajación de la hélice del DNA. Y también, como consecuencia de las caspasas ejecutoras, se activan las nucleasas, que son las que van a degradar el DNA, ¿no? Pero las caspasas no clivan a las nucleasas directamente, sino lo que hacen es clivar a proteínas que inhiben a las nucleasas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la nucleasa en rojo y la proteína inhibidora, que está impidiendo que esa nucleasa actúe, sí es sustrato de las caspasas ejecutoras. Entonces cuando esta proteína inhibidora es eliminada, la nucleasa queda libre para degradar el DNA, corta el DNA. ¿Dónde lo corta? No lo corta en cualquier sitio, sino que corta entre nucleosomas, es un clivaje internucleosomal. Entonces, es muy característico, si uno puede aislar el DNA de una célula apoptótica, es muy característica la corrida cuando uno hace un gel de agarosa. La corrida es algo como esto que se ve acá a la izquierda. Lo que ven acá en el medio, en este gel de agarosa, en el medio hay un marcador de peso molecular, ahí se corren diferentes fragmentos de DNA con diferentes pesos moleculares. A la izquierda se ve cómo corre el DNA de células apoptóticas. Este patrón de corrida se llama laddering del DNA o patrón en escalera. Y eso es porque hay muchos fragmentos de distintos pesos moleculares que son múltiplos de 180 pares de bases, que es lo que más o menos tiene un nucleosoma. Y fíjense, a la derecha se ve cómo corre el DNA de una célula normal, que no sufre apoptosis, donde el DNA está intacto. Tenemos una única banda de alto peso molecular. Bueno, y esta es la última por hoy. ¿Alguien me habló? No. Bueno, ¿cómo llega a colapsar el núcleo? Además de la degradación del DNA que vimos recién, hay degradación de proteínas de la envoltura nuclear. En realidad, primero ocurre la degradación de proteínas de la envoltura. ¿Por qué? Porque las caspasas, ¿dónde se activan? Se activan en el citosol, ¿no? Las caspasas ejecutoras. ¿Cómo ingresan al núcleo? Ingresan porque, en principio, comienzan a degradar distintas proteínas del complejo de poro nuclear, de la porción que da el citosol. Entonces, se pierde la permeabilidad del complejo de poro, de la envoltura nuclear, ingresan las caspasas
y comienzan a degradar proteínas que están en el núcleo, ¿no? O a atacar proteínas que están en el núcleo. Este proceso de degradación de las proteínas de la envoltura nuclear, como les pongo acá, es específico, secuencial, y se pierde la estructura y se altera la permeabilidad de la envoltura nuclear. No se destruye, se altera, ¿no? Después, otro evento importante como consecuencia de las caspasas ejecutoras es la condensación de la cromatina. Se activan factores de condensación que son diferentes. O sea, el patrón de condensación de la cromatina durante la apoptosis es diferente al que se produce durante la mitosis y es un alto grado de compactación. Y por otro lado, también se degradan las láminas nucleares. Las caspasas ejecutoras degradan las láminas nucleares. Y cuando se degradan las láminas nucleares, además de alterarse la estructura de la envoltura nuclear, porque está conectada, digamos, con la envoltura nuclear, se desregulan procesos como la replicación y la transcripción, cual es lógico, ¿no? Una célula que va a morir, porque la maquinaria de esos procesos también está vinculada físicamente a las láminas nucleares. Así que, bueno, todo esto contribuye al colapso del núcleo. Me deben quedar 2 diapositivas que la vemos la próxima clase antes de comenzar con autofagia. Listo.